Mi padre me dijo, ojalá fueras como tu hermano, y no un fracasado, mientras reía. Entonces le dije, ojalá fueras como mi abuelo, y no un parásito mantenido, y la sonrisa se le borró. Mi nombre es Javier, tengo 30 años, y desde que tengo memoria, mi vida ha sido una cuerda floja entre lo que quería ser y lo que los demás esperaban de mí. Soy el mayor de 3 hermanos, Camilo y Eduardo, ambos más jóvenes que yo, pero siempre más exitosos a los ojos de mi padre, Gabriel. Crecí en una casa donde la palabra familia era sagrada, pero también una cadena que me ataba a responsabilidades que nunca pedí. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos repetían lo mismo, la familia es primero, Javier. La familia siempre se ayuda. Y yo me lo creí. Me lo creí tanto que sacrifiqué mis sueños, mis deseos, mi vida, para mantener a flote a los míos. Pero, ¿sabes qué? Nadie te prepara para cuando la familia que tanto cuidas te da la espalda y te pisa el corazón. Todo empezó hace años, cuando era apenas un adolescente. Mi padre, Gabriel, nunca fue un hombre de grandes logros. Era carismático, sí, con esa risa fuerte que llenaba cualquier habitación, pero también era un experto en gastar lo que no tenía. Mi madre, Carmen, siempre fue más reservada, una mujer que prefería el silencio antes que enfrentarse a él. Mi abuelo, don Luis, era el único que ponía orden en la casa cuando las cosas se salían de control. Él era mi héroe, un hombre trabajador, honesto, que levantó a su familia desde cero con un taller de carpintería que aún hoy es legendario en el barrio. Pero mi padre era todo lo contrario. Nunca tuvo un trabajo estable, siempre encontraba excusas para no aportar, y con el tiempo, la responsabilidad de mantener la casa cayó sobre mí. A los 18 años, mientras mis amigos planeaban sus carreras universitarias o sus primeras salidas con chicas, yo ya estaba trabajando. Conseguí un empleo en una fábrica de muebles, cerca del taller de mi abuelo, y aunque el sueldo no era mucho, era suficiente para ayudar con las cuentas de la casa. Mis hermanos, Camilo y Eduardo, eran más jóvenes y aún estaban en el colegio, así que nadie les exigía nada. Yo, en cambio, me convertí en el pilar económico de la familia. Mi madre me lo agradecía con pequeños gestos, un plato extra de comida, una sonrisa cansada. Pero mi padre, él solo sabía pedirme más. Javier, la luz está atrasada, Javier, necesitamos comida, Javier, no seas egoísta, la familia es primero. Y yo, como tonto, siempre decía que sí. Con el tiempo, conseguí un mejor trabajo en una empresa de logística. Empecé como ayudante, pero mi dedicación me llevó a ascender hasta convertirme en supervisor. El sueldo era bueno, muy bueno, y decidí no mudarme de la casa de mis padres. ¿Por qué? Porque creía en eso de la familia es primero. Porque quería asegurarme de que mis padres tuvieran un techo, comida, luz, agua. Porque, aunque mi padre nunca lo decía, yo sabía que sin mí, ellos no podrían mantenerse. Mis hermanos, mientras tanto, siguieron sus vidas. Camilo se casó a los 24 con Laura, una chica dulce que pronto le dio 2 hijos. Eduardo, el menor, se casó a los 26 con Mariana, y ahora tienen una niña. Yo, en cambio, nunca tuve tiempo para novias. Entre el trabajo, las cuentas y las exigencias de mi padre, mi vida personal se fue quedando atrás. A los 30, seguía soltero, sin hijos, viviendo en la misma casa de siempre, pagando las facturas de todos. Y aunque no lo decía en voz alta, eso me dolía. No porque quisiera una esposa o hijos a la fuerza, sino porque mi padre nunca perdía la oportunidad de recordármelo. Mira a tus hermanos, Javier, decía, siempre con esa sonrisa burlona que me hacía hervir la sangre. Ellos sí saben cómo vivir. Tienen esposas, hijos, una familia de verdad. ¿Y tú, qué tienes? Nada. Eres un fracaso. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago, pero yo me tragaba el dolor. Siempre lo hice. Hasta que llegó esa cena familiar, la noche en que todo cambió. Era un sábado de octubre, y la casa de mis padres estaba llena de vida. Habíamos organizado una gran cena familiar, algo que no hacíamos desde hacía años. Estaban todos, mis abuelos, don Luis y doña Rosa, mis tíos, con sus esposas e hijos, mis primos, algunos con sus parejas, mis hermanos, Camilo y Eduardo, con sus familias, y, por supuesto, mis padres. Éramos más de 20 personas, todos apretados en el comedor y el patio trasero,
con mesas improvisadas y sillas traídas de quién sabe dónde. La casa olía a comida casera, arroz con pollo, empanadas, sancocho, todo preparado por mi madre y las esposas de mis hermanos. El ambiente era alegre, lleno de risas, música y conversaciones. Pero yo, desde que llegué, sentí un nudo en el pecho. No era la primera vez que estaba rodeado de mi familia, pero esa noche fue diferente. Todos, absolutamente todos, tenían a alguien a su lado. Mis primos, algunos más jóvenes que yo, llegaron con sus novias o esposos. Hasta un primito que asistió, un niño de 12 años, apareció con una novia de su escuela, lo que provocó risas y bromas de todos. Yo era el único que estaba solo. No había pareja, no había hijos, no había nadie que me acompañara. Y mi padre, como siempre, no tardó en notarlo. Javier, mírate, dijo Gabriel, levantando su vaso de aguardiente mientras todos lo miraban. Hasta el pequeño Juanito tiene novia, y tú, con 30 años, sigues solo. ¡Qué pena, hombre! La mesa estalló en risas. Mis tíos, mis primos, hasta los niños se rieron. Mi madre bajó la mirada, incómoda, pero no dijo nada. Camilo y Eduardo se unieron a las burlas, como siempre hacían. Hermano, ya es hora de que consigas a alguien, dijo Camilo, dándome una palmada en la espalda que no sentí amistosa. Sí, Javier, no seas el solterón de la familia, añadió Eduardo, guiñándole un ojo a su esposa. Yo sonreí, o al menos lo intenté, pero por dentro estaba destrozado. La cena continuó, pero las burlas no paraban. Cada vez que alguien hablaba de su pareja o sus hijos, mi padre encontraba la manera de lanzarme una pulla. Javier, cuando vas a darnos nietos, Javier, no te cansas de estar solo, Javier, tus hermanos sí que saben cómo hacer las cosas bien. Cada comentario era como una gota que llenaba un vaso ya a punto de desbordarse. Pero yo me mantuve en silencio, como siempre. Hasta que llegó el momento de los brindis. Uno por uno, todos levantaron sus vasos para decir unas palabras. Mi abuelo habló de la importancia de la familia, mi madre agradeció a todos por estar allí, Camilo y Eduardo hablaron de sus esposas e hijos con orgullo. Y entonces llegó el turno de mi padre. Se puso de pie, con esa sonrisa arrogante que tanto odiaba, y empezó a hablar. Qué lindo momento en familia, dijo, mirando a todos con una expresión de satisfacción. Verlos a todos con sus parejas, con sus hijos, me llena de orgullo. Saber que esta familia crece, que todos han encontrado su camino. Bueno, casi todos. Hizo una pausa, y su mirada se clavó en mí. La única decepción es mi hijo, Javier. Con 30 años y nada que mostrar. Ni esposa, ni hijos, ni nada. Ojalá fueras como tus hermanos y no un patético fracasado. El silencio que siguió fue roto por las risas. Todos rieron. Mis tíos, mis primos, mis hermanos, hasta los niños. Mi madre, una vez más, no dijo nada. Yo sentí que el mundo se me venía abajo. Mi cara ardía, mis manos temblaban, y algo dentro de mí se rompió. No podía seguir callando. No esa vez. Me puse de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Miré a mi padre directo a los ojos y dije, con una calma que ni yo mismo sabía que tenía, dime, papá, ¿qué se siente tener 54 años y no tener ni un centavo en el banco? ¿Qué se siente depender de este, fracasado, para pagar la luz, el agua, la comida, todo? Porque si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Ojalá fueras como mi abuelo, un hombre de verdad, y no un parásito mantenido. El silencio fue absoluto. La sonrisa de mi padre se desvaneció como si le hubieran dado una bofetada. Algunos invitados bajaron la mirada, otros se quedaron boquiabiertos. Mi abuelo, don Luis, me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. Mi madre parecía a punto de llorar. Pero mi padre, su rostro pasó de la sorpresa a la rabia en cuestión de segundos. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, gritó, golpeando la mesa. Soy tu padre, respétame. Respetarte, respondí, sintiendo que las palabras salían solas. Llevo años manteniéndote, pagando todo en esta casa, mientras tú te burlas de mí. ¿Y me pides respeto? ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está el agradecimiento por todo lo que he hecho por esta familia? La discusión escaló.
Mi padre me gritó que era un desagradecido, que no sabía lo que era ser hombre. Yo le respondí que él no sabía lo que era ser responsable. Los invitados trataban de calmar la situación, pero ya no había vuelta atrás. Me sentía libre, como si por primera vez en mi vida hubiera dicho lo que realmente sentía. Pero también sabía que no podía quedarme allí. Agarré mi chaqueta, miré a mi padre por última vez y dije, se acabó. No voy a seguir siendo tu cajero automático. Y me fui. Mientras caminaba hacia la calle, escuché los murmullos de la familia, pero no me importó. Por primera vez, me sentí ligero. Los días que siguieron fueron un torbellino. Estaba furioso, sí, pero también aliviado. Por primera vez en mi vida, había enfrentado a mi padre. Había dicho la verdad, aunque doliera. Pero también sabía que lo que venía no sería fácil. Esa misma semana, me mudé a un departamento para mí solo, y ahí tomé una decisión: cancelé todos los pagos que hacía por la casa de mis padres. La luz, el agua, el internet, todo. Durante años, había cubierto esas cuentas sin pensarlo dos veces, pero ya no más. Si mi padre quería tratarme como un fracaso, que se las arreglara solo. Llamé al banco, cancelé las transferencias automáticas y dejé de responder las llamadas de mi madre, que intentaba mediar. No quería escuchar excusas. No quería escuchar nada. Una parte de mí se sentía culpable. Mi madre no tenía la culpa, y sabía que ella también sufriría las consecuencias de mi decisión. Pero no podía seguir cargando con todo. Había dado demasiado, y lo único que recibí a cambio fueron burlas y humillaciones. Era hora de pensar en mí. Pasaron las semanas, y mi teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Camilo, de Eduardo, incluso de algunos primos, todos pidiéndome que arreglara las cosas con mi padre. Nadie mencionó las burlas, nadie mencionó cómo me había sentido. Solo querían que volviera a ser el Javier de siempre, el que pagaba las cuentas y se quedaba callado. Pero ese Javier ya no existía. Un mes después de la cena, recibí una llamada que no esperaba. Era mi padre. Su número apareció en la pantalla de mi celular, y por un momento, dudé en contestar. Pensé en ignorarlo, en dejar que el buzón de voz se encargara, pero algo en mí quiso escuchar qué tenía que decir. Cuando contesté, su voz me golpeó como un balde de agua fría. No era el Gabriel arrogante, el que siempre tenía una burla en la punta de la lengua. Sonaba roto, desesperado. Javier, por favor, dijo, con la voz temblorosa, casi suplicando. No tenemos dinero. La luz está cortada, no hay agua, no podemos pagar nada. Hijo, ayúdame. No sé qué hacer. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Durante años, había imaginado un momento como este, donde él, el gran Gabriel, el que siempre me había hecho sentir pequeño, estuviera de rodillas, pidiéndome ayuda. Pero no sentí el poder que esperaba. En cambio, una tormenta de emociones me apretó el pecho, tristeza, porque a pesar de todo, seguía siendo mi padre, y rabia, una rabia ardiente, porque incluso en su desesperación, no había una gota de arrepentimiento en su voz. Solo súplicas, como si yo fuera su salvavidas, como si tuviera la obligación de rescatarlo después de todo lo que me había hecho. Ayudarte, dije, con la voz fría, aunque por dentro me temblaba todo. ¿Tú me pides ayuda, papá? ¿Después de todo lo que me has dicho? ¿Después de llamarme fracasado, patético, inútil frente a toda la familia? Ahora vienes a suplicarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero lo escuché respirar, como si estuviera buscando palabras. Javier, no seas así, murmuró, con un tono que intentaba ser autoritario pero se quebraba. Soy tu padre. Tienes que ayudarme. La familia es primero, ¿no te enseñamos eso? Eso fue como echarle gasolina al fuego que llevaba dentro. La familia es primero, repetí, casi riendo de la ironía. ¿Y dónde estaba eso cuando te reías de mí en la cena? Cuando me humillaste frente a todos, diciendo que ojalá fuera como Camilo o Eduardo. Cuando me llamaste fracasado porque no tengo esposa ni hijos, mientras tú vivías de mi dinero. Dime, papá, ¿dónde estaba la familia entonces? Javier, no hagas esto más grande de lo que es, respondió, y su voz tenía un dejo de impaciencia, como si quisiera recuperar el control. Eres mi hijo, tienes que respetarme.
Siempre te di un techo, comida, todo lo que necesitabas. Y así me pagas, lo que dije en la cena fue solo una bromita, y tú te lo tomaste en serio. Bromeabas, repliqué, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos, aunque no las dejé salir. ¿Llamarme patético frente a toda la familia es una broma? ¿Decirme que ojalá fuera como mis hermanos es una broma? ¿Hacerme sentir que no valgo nada, mientras yo pagaba tus cuentas, es una broma? No, papá. Ya no más. No voy a seguir siendo tu cajero automático para que me sigas humillando. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban. Me senté en el sofá, mirando la pared, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Una parte de mí quería volver a llamarlo, decirle que lo ayudaría, que todo estaría bien. Pero otra parte, la que había soportado años de burlas, de humillaciones, de ser el blanco de sus risas, me decía que había hecho lo correcto. Por primera vez, estaba poniendo límites. Por primera vez, estaba diciendo no. Los días siguientes fueron un silencio ensordecedor. Mi padre dejó de llamarme, pero mi madre empezó a hacerlo. Sus mensajes eran cortos, llenos de tristeza. Javier, habla con tu padre, decía. No podemos seguir así. Yo no respondía. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. Cada vez que pensaba en mi madre, sentía una punzada de culpa. Ella no había sido la que se burló de mí, pero su silencio, su incapacidad para defenderme, también me había herido. Y sin embargo, no podía evitar preocuparme por ella. Sabía que estaba atrapada en una situación que no había elegido, viviendo con un hombre que nunca había asumido su responsabilidad. Un par de semanas después, mi madre me llamó de nuevo. Esta vez, no pude ignorarla. Su voz sonaba más débil de lo habitual, como si estuviera a punto de romperse. Javier, no sé qué hacer, dijo. Tu padre no tiene trabajo, no tenemos nada. Camilo y Eduardo no quieren ayudar, dicen que tienen sus propias familias. Yo no quiero molestarte, hijo, pero, no sé cómo seguir. Esas palabras me rompieron. Mi madre no tenía la culpa de las decisiones de mi padre. Ella había sido una víctima más de su irresponsabilidad, igual que yo. Pero a diferencia de él, ella siempre había estado ahí, en su manera silenciosa, intentando mantener la paz, aunque no siempre lo lograra. No pude soportar la idea de dejarla en la calle, de dejarla sufrir por los errores de Gabriel. Mamá, ven a mi apartamento, le dije, casi sin pensarlo. No tienes que quedarte con él. Puedes quedarte conmigo hasta que las cosas se arreglen. Ella dudó. Escuché su respiración entrecortada al otro lado de la línea, como si estuviera luchando consigo misma. No quiero ser una carga, Javier, murmuró. No eres una carga, respondí, y lo dije en serio. Tú no me hiciste nada. Ven, por favor. Unos días después, mi madre llegó a mi apartamento con una maleta pequeña y los ojos llenos de lágrimas. No hablamos mucho ese día. La instalé en la habitación de invitados, le preparé un café y le dije que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo bueno por alguien que lo merecía. Pero también sabía que esto no borraba el pasado, ni las heridas, ni la distancia que ahora existía entre nosotros. Mientras tanto, mi padre se quedó solo. Supe por mi madre que Camilo y Eduardo se negaron rotundamente a ayudarlo. Tienen sus propias familias, le dijeron, como si eso fuera una excusa para lavarse las manos. Gabriel, el hombre que siempre se había jactado de ser el patriarca, el que se reía de mí frente a todos, ahora estaba recogiendo las migajas de su orgullo. Un amigo de la familia me contó que lo habían visto trabajando como recolector de basura, empujando un carrito por las calles al amanecer. Vivía en una habitación alquilada en el barrio más pobre de la ciudad, un lugar donde el olor a basura y el ruido de las motos nunca paran. Una parte de mí sintió lástima, pero otra, más grande, sintió justicia. Los meses pasaron, y mi vida empezó a tomar forma. Con mi madre en el apartamento, las cosas no eran perfectas, pero eran mejores. Hablábamos poco, pero cuando lo hacíamos, era honesto. Ella me contó cómo se sentía atrapada con mi padre durante años, cómo su silencio había sido su manera de sobrevivir. Yo le conté cómo sus burlas me habían hecho sentir pequeño, cómo había sacrificado tanto por una familia que no lo valoraba.
Poco a poco, empezamos a sanar, aunque sabía que nunca volveríamos a ser los de antes. Mis hermanos, Camilo y Eduardo, dejaron de contactarme. Supongo que no querían lidiar con la incomodidad de lo que había pasado. La familia extendida, los tíos, los primos, también se alejaron. Nadie quería hablar de la cena, de las palabras que se dijeron, de la verdad que salió a la luz. Y yo estaba bien con eso. Por primera vez, no sentía el peso de sus expectativas, de sus juicios. Tenía mi trabajo, mi apartamento, mi madre a mi lado, y una sensación de libertad que nunca había conocido. A veces, me preguntaba si algún día tendría una esposa, hijos, una familia como la de mis hermanos. Pero cada vez que ese pensamiento llegaba, me recordaba a mí mismo que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Si algún día formaba una familia, sería por mí, por lo que yo quería, no para cumplir con las expectativas de los demás. Mi padre quiso hacerme sentir pequeño, pero al final, el único que cayó fue él. Y yo, por primera vez en mi vida, era libre. Suscríbete para más historias diarias.